Muchas gracias de nuevo. Me imagino que al escuchar esa lectura hay distintas reacciones entre nosotros. Algunos dicen, pasaje muy conocido. Otros dicen, ¿qué es eso? Y de muchas maneras, estas a veces es la reacción nuestra al llegar a pensar en los profetas menores. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir Dios por estos profetas menores? Y me acuerdo de mi primer día en mi iglesia, cuando he dejado mi trabajo como profesor en la escuela básica hacia atrás para seguir el camino hacia el ministerio. Y me acuerdo de mi primer día, mi pastor, mi entrenador, me pidió una reunión muy temprano, más temprano para mí como joven en aquella época, pero puedo recordar llegando a su oficina, a su casa, ¿cierto? En su living, me pidió, tuvimos una entrevista, no era como brígida, una cuádica, ¿cierto? Esa reunión, pero era una reunión con un sentido, una acción, ¿cierto? El primer día me pidió cuáles son las secciones de la Biblia que cacha súper bien. Yo pensé, entiendo de Génesis, la creación del mundo. Hice un recorrido hasta como David y después David estaba un poquito confuso y dije algo acerca y después viene Jesús. Y de muchas maneras tal vez esa es la respuesta nuestra. Al pensar en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, sabemos de la creación, tal vez hasta David, después David más o menos, y venga Jesús, y después Jesús, la nueva creación por venir. Y al llegar a la sección de los profetas menores, no cachaban nada. Algunos nombres, algunos profetas, pero en general todo era nuevo para mí. Entonces hicimos un plan para aumentar mi entendimiento durante 2 años antes de ir al seminario en esa sección de la Biblia. Y estoy muy agradecido de Dios por eso. Y tal vez al pensar en los profetas menores, pensamos en los clásicos, ¿cierto? Los versículos clásicos. Y es muy bueno ser invitado porque yo podría elegir mi propia lectura. Y la lectura que ya hemos leído hoy es la sección favorita mía de todos estos libros, de los 12. Entonces vamos a meditar en eso en un rato, pero tal vez en tu mente tienes versículos clásicos, favoritos de los profetas menores que se citan en el Nuevo Testamento. Tal vez versículos como de Zacarías 9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, con un pollino, cría de asna. Y como se cita en el Evangelio de Mateo, tal vez sabemos la versión de Mateo mejor que el trasfondo de Zacarías. Está bien. Y tal vez tenemos el otro versículo clásico favorito en nuestra mente, que es tal vez el versículo favorito del Pablo apóstol en el Nuevo Testamento, que viene de Habacuc 2. El justo vivirá por fe. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Ese es tal vez el versículo favorito de Pablo apóstol de esta sección. Se cita mucho para declarar la justicia o la justificación que tenemos en Cristo Jesús por la fe, que somos salvos por fe en Cristo. O tal vez tenemos la última sección de Malaquías, la última sección del Antiguo Testamento, cuando Dios habla acerca de su mensajero venidero. Escuchamos en Malaquías 3, el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Y casi el último versículo del Antiguo Testamento termina con esa expectativa de ese mensajero venidero. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y en términos del Nuevo Testamento sabemos
que esa realidad se cumple en el ministerio de Juan Bautista antes que llegaba Jesús para proclamar este evangelio, antes de que Dios mismo en carne llegó a su templo para restaurar el mundo. Sabemos que los profetas menores tienen un rol en la Biblia, tienen un lugar importante y nos ayudan a entender el ministerio, el evento, la persona, la muerte, la resurrección, la salvación nuestra en Jesús. Los profetas menores son íntegros en el desarrollo de la historia y la teología de la Biblia y la salvación nuestra en Jesús. Y por mis estudios en la iglesia, el seminario y durante mi tiempo predicando como pastor, hasta hoy ando aprendiendo cada vez más de estos profetas. Hasta ser profesor en CEP de ramo de estos profetas. Entonces, de hecho, Nico Ojeda era mi alumno el año pasado y lamentablemente no está hoy, porque también él era mi profe de español al llegar a Chile en 2018. Y me encantan los profetas menores, entonces debería volver y dar a Nico algunos puntajes más en su nota, porque parte de mi intención en esa asignatura en el seminario era no solo enseñar los profetas menores, sino para capacitar a los alumnos, para que cuando ellos llegan a la iglesia, ellos mismos pueden predicar a estos profetas en la iglesia. Entonces me encanta mucho que Isa ha hecho una serie en estos profetas. De hecho, en mi experiencia es poco común. Tal vez escuchamos de Jonás y gran pescado. Tal vez escuchamos algunos versículos en la Navidad. Pero en mi experiencia es poco común predicar el libro de los 12. Entonces estoy súper contento de escuchar eso. Y Cristóbal me dice que ustedes y no solamente han hecho una serie en el libro de los 12, pero ustedes son secos para sermones súper largos. Entonces, en resumir, 12 libros, obviamente, mi culto al menos parte mañana a las 11:30, entonces tenemos tiempo, ¿cierto? Tenemos tiempo, broma, solo va a durar 2 horas. Y no, voy a tratar de resumir las ideas grandes de estos 12 en el tiempo normal de un sermón. Y ayudarnos a cerrar esa serie, viendo el gran panorama de estos profetas. 12 hombres diferentes que predicaban en distintos lugares, con distintos mensajes a distintas personas. Y como les decía, mi profeta favorito es Zacarías, un profeta que profetizaba después del exilio, en la reconstrucción del templo. Israel, por su desobediencia, había ido a Babilonia, Judá en el sur, ¿cierto? Se había ido a exilio en Babilonia. Dios los había sacado de la tierra prometida y destruido toda la ciudad. Y Zacarías, a la vuelta, profetizaba acerca de lo que es por venir. Y la sección leída nos ayuda con el tema central en los profetas menores. De muchas maneras, el Antiguo Testamento termina con una pregunta abierta. ¿Quién va a reinar? ¿Cómo se va a relacionar Dios con su pueblo pecaminoso? ¿Cómo Dios va a arreglar la situación del pecado en el mundo? ¿Qué pasará con la justa ira de Dios? ¿Qué pasará con los pecados del pueblo de Dios? ¿Y cómo Dios va a cumplir sus promesas hechas a Abraham, a David, por los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y por estos profetas del libro de los 12? El primer punto en entender la respuesta de los profetas menores es entender en general su contexto. El contexto general. Y pensamos en el contexto histórico. Hay que recordar los 3 contextos de estos profetas para entender su mensaje. Algunos profetas profetizaban antes del exilio, advirtiendo a Israel por la amenaza del exilio que es por venir.
Algunos profetas hablaron durante el exilio, explicando, mira lo que ha pasado en la ciudad, explicando por qué ha pasado eso y qué es por venir. Algunos, como Zacarías, profetizaban después, ¿cierto? Post-exilio, llamando a Israel en la nueva época, no seguir en los errores anteriores, advirtiendo sobre lo que sucedía por no ser fiel. Tenemos el contexto histórico de estos profetas. Cada profeta hablaba en un contexto histórico. Y además un contexto teológico. El exilio no es solamente un evento histórico, es así, ¿cierto? Pasó históricamente, pero no es solamente un evento histórico, sino un desastre teológico. Una catástrofe teológica. Imagínate, yo pensé que yo era parte del pueblo de Dios, escogido, con promesas. Yo pensé que Dios estaba conmigo, estaba con nosotros. Y ahora mira, el templo está destruido, la ciudad está destruida. Y aquí estoy en Babilonia. ¿Qué está pasando? Y los profetas menores ofrecen una explicación teológica. ¿Qué está haciendo Dios en medio del exilio? ¿Qué está pasando en el exilio? ¿Y qué puedes esperar en el futuro? Explican la importancia de ser fieles a Dios y a su pacto. Y los profetas menores nos ayudan en términos teológicos a entender que la meta del Antiguo Testamento no es la tierra prometida, no es un templo físico, no es el antiguo pacto, sino hay algo más por venir. Y ese algo más viene al llegar el Mesías Jesús. Para entender Jesús bien, para entender Jesús y su ministerio bien, necesitamos el trasfondo, la promesa, la expectativa de los profetas menores. En términos históricos, en el contexto histórico, en el contexto teológico, los profetas menores nos ayudan a entender qué está haciendo Dios en el mundo. ¿Qué quiere Dios? ¿Realmente Dios quiere un templo? ¿Realmente Dios quiere que ofrezcamos sacrificios animales? ¿Realmente ese es el tipo de Dios que tenemos? Los profetas menores nos ayudan a ver lo que es por venir y la gloria que es la llegada de Jesús. Al llegar al templo tenemos en el Nuevo Testamento personas esperando la realidad por venir. Al ver a ese hijo de 8 días, tenemos por ejemplo Simeón en el templo esperando lo que habían hablado los profetas menores, esperando. Al ver a ese hijo de 8 días, dice, la esperanza ha llegado. Llegó. En el términos teológicos, al entender la Biblia y mi entendimiento previo de entender de Génesis a David y saltar solo el resto y llegar al Nuevo Testamento, obviamente es un entendimiento débil en términos de la historia de la Biblia. Y los profetas menores, ese libro de los 12, nos ayudan a ver el desarrollo del reino de Dios en la historia de Israel, en los profetas, y finalmente ese reino de Dios que es cumplido, que se cumple cuando venga el Rey eterno, Jesús mismo. Entonces, al volver a estos 12, solo quiero ofrecer un resumen súper breve de su mensaje y sacar algunos temas centrales para nosotros, para poner en práctica. Y tenemos Oseas. Oseas es uno de los profetas que ministra en el reino de Israel en el norte y condena la idolatría y la decadencia moral. Habla fuertemente sobre eso. Y tal vez
si no sabemos nada más de los profetas menores, sabemos que hablan del juicio, que hablan en contra de la idolatría. Y Oseas es un ejemplo perfecto de eso. Y parte central de sus profecías es la simbología del matrimonio y del adulterio como una manera de representar la relación rota entre Dios y su pueblo, llamando a Israel a ser fieles. Joel, no se sabe exactamente cuándo se escribió ese libro, pero Joel pone énfasis en el día del Señor, como un día en que, en contra de las expectativas populares, Dios juzgará a su pueblo por su pecado. Y no solamente un día de juicio, sino la promesa de un día en que Dios derramará su espíritu sobre su pueblo. Tal vez Joel es el profeta favorito de Pedro, apóstol. Pedro utiliza esa expectativa en su sermón el día de Pentecostés para decir, no estamos borrachos, estamos hablando y estamos viendo lo que Dios había prometido años antes. La expectativa de la llegada del Espíritu Santo para quedar, para morar, para estar con el pueblo de Dios para siempre ha llegado. Joel nos da esa expectativa. Amós es el profeta que ministraba en el reino de Israel en el norte también. Y mientras que Oseas provenía del norte, Amós había sido enviado desde el sur para profetizar en Israel. De nuevo tenemos pasajes del juicio sobre las naciones y luego habla acerca del juicio por venir sobre Judá y a Israel. Al igual que Joel, señala que el día del Señor no será un día que quieran vivir, porque para ellos será un día de juicio. Amós también predice juicio y destrucción. Está amenazando a Israel con anticipación. Si sigues así, un desastre te espera. Vemos en sus mensajes del juicio tal vez el buen consejo, el consejo sabio de un padre o de una mamá que está hablando con sus hijos, diciendo, oye, si sales por aquí y cruzas esta calle sin ver, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. De muchas maneras los profetas hablan así. Que tengan cuidado. Juicio viene, destrucción viene. Pero también da esperanzas de un día de restauración y bendición. Entonces un tema central es juicio y el exilio, pero también a la vez en el medio del juicio, esperanza. Esperanza y restauración y bendición. Y Abdías, el profeta más corto de todos, está dirigido a una nación vecina, la nación de Edom, que viene del hermano de Jacob, Esau. Y habla en contra de ellos por su mal conducta en contra de Jacob históricamente. Habla de juicio. Sabemos muy bien que estos libros hablan del juicio. Jonás, tal vez Jonás es el profeta más conocido por nosotros, que habla acerca de que Dios del mundo, Dios de Israel todavía tiene en mente a las naciones. A Nínive. Jonás fue enviado a Nínive, a Siria, que tal vez no pensamos por qué es importante Asiria. Asiria es el imperio que iban a llegar y destruir al pueblo de Dios en el norte. Jonás fue enviado para predicar gracia y arrepentimiento. Tal vez es más conocido por el gigante pescado, más que su mensaje de la necesidad de arrepentirse frente del Dios del mundo. Miqueas habla y condena a los gobernantes, especialmente el liderazgo, y tal vez nosotros decimos así, necesitamos un profeta así, queremos hablar en contra de los gobernantes del mundo, pero lamentablemente condena a los gobernantes de Judá y los falsos profetas que dicen, no, está bien, está bien. Miqueas habla fuertemente, no está bien.
amenazando a Israel, advirtiéndoles de su destrucción por venir. Y en el medio de eso, después del juicio, existe una promesa de restauración, no solamente de la ciudad, sino también del pueblo. Nahum, un corto libro contra Nínive. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Dije algo acerca del contexto. ¿Cómo corresponde un mensaje positivo hacia Nínive y un mensaje negativo contra Nínive? El contexto histórico explica eso. Habacuc había sido testigo de la destrucción contra Israel en el norte y habla en contra del imperio que es por venir, los babilonios. Y como una nación malvada puede ser utilizada para castigar a una nación. Dios habla por Habacuc, amenazando, advirtiendo al pueblo de Dios en el sur. Si ustedes no escuchan la palabra del Señor, lo que ha pasado en el norte, te va a pasar a ti también. Aprenden, por favor. Sofonías profetizó durante el reinado de Josías, un rey bueno que hizo muchas reformas positivas. Y este profeta pone énfasis en el juicio que ha de llegar en el día del Señor. El día del Señor, un tema central a estos profetas y sus mensajes. Tenemos los tres profetas al final, los profetas que hablan después del exilio. Ageo y Zacarías hablan acerca de la necesidad de reconstruir el templo. Y aumentan la esperanza de lo que es por venir. Y lo que vemos en Malaquías es que el mensaje de Ageo y Zacarías fue escuchado, ¿sí? Reconstruyeron el templo, el sistema religioso, pero el mismo problema sigue, el pecado del pueblo. Y Malaquías, al final, habla acerca de las exhortaciones de Ageo y Zacarías, que no habían escuchado por corazón. El mismo problema sigue. Al final del Antiguo Testamento no tenemos la resolución, la restauración, la respuesta al constante pecado de los seres humanos. Estos 12 libros, 12 profetas, nos ayudan a entender qué va a hacer Dios para sanar el mundo del pecado, para ser fiel a su palabra, para llevar a cabo su reino, para bendecir al mundo. Estos profetas nos ayudan a ver cómo Dios va a llevar a cabo sus planes y sus propósitos en el mundo, en el medio del exilio. Tal vez un mensaje clave a esta sección de la Biblia es así, que a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias actuales, Dios está a cargo. Un mensaje que suena de verdad en los siglos pasados y sigue siendo la verdad para nosotros, que a pesar de las circunstancias actuales, nuestro Dios está a cargo. Los profetas menores nos ayudan a entender quién es Yahvé, Dios. ¿Qué es su reino? ¿Qué significa ser parte de su reino? ¿Qué significa no ser parte de su reino? A la luz de todo eso, al entender muy brevemente sus mensajes, su contexto, y podemos resumir algunas ideas claves. Entonces llegamos a temas principales y finalmente podemos resumir que un tema principal de esta sección de la Biblia es que estos profetas, estos hombres, hablan por parte de Dios. Son los portavoces de Dios. Los profetas hablan por parte de Dios. Entonces, al escuchar un profeta hablar, ¿a quién estamos escuchando? Realmente estamos escuchando a Dios. Siempre dicen, así dice el Señor tu Dios. No inventaron sus mensajes, recibieron sus mensajes
por Dios. Entonces, un tema principal es que estos profetas son los portavoces de Dios. Es interesante que Dios del universo usaría seres humanos para comunicar su mensaje con su mundo. ¿Sí? Pero siempre ha sido así. Dios es un Dios que habla. ¿Cómo habla? Obviamente Dios puede hablar la creación en creación. Que haya luz, hay luz. Dios puede hablar él mismo. Pero a la larga de la Biblia vemos que el Dios creador, el Dios todopoderoso, involucra, usa a los seres humanos para comunicarse a su mundo. Y los profetas son los portavoces de Dios. Algunos otros temas: acusación de la pecaminosidad del pueblo y su infidelidad al pacto. Hablan del juicio, ya hemos visto eso, hablan del juicio. Pero en el medio de la acusación, en el medio de la amenaza del juicio, todavía hay esperanza. En el profeta más pesimista, ¿cierto? De todo el libro de los 12, hay un versículo de esperanza. Después del exilio, después de la destrucción, hay esperanza por venir de una restauración completa y duradera. Estos profetas también, el tema central es el día del Señor, el día que es por venir, que habla acerca de un día futuro, donde Dios iba a llevar a cabo su juicio recto, su restauración perfecta y su reinado eterno. Y todo eso tiene que ver con lo que pasó históricamente: el regreso a la tierra prometida, la reconstrucción del templo. Pero hay que ver más allá para ver el cumplimiento final en la llegada de Jesús, en su muerte en la cruz por pecado, en su resurrección para reinar para siempre, en la presencia de su Espíritu con nosotros hasta el día final que es por venir. A la luz del Nuevo Testamento y el evento de Cristo Jesús podemos entender el día del Señor que los profetas hablaron así. Y finalmente, un tema, habla obviamente del templo, la reconstrucción del templo físico, pero más allá, el templo físico no importa en sí. Dios estaba enseñando a su pueblo cómo acercarse a Dios, cómo estar en la presencia de Dios. El templo físico es el paso hacia el templo verdadero, que es Jesús mismo. Podemos acercarnos a Dios confiadamente, ¿cierto? En Jesús, como hemos escuchado antes en Hebreos. Finalmente, escuchamos de una salvación por juicio. Y me acuerdo de un momento súper como, ¿cuál es la palabra? Súper desanimante, tal vez en el CEP. Después de enseñar todo el curso durante todo el semestre, y dije a los alumnos míos en el seminario: si quieren resumir los profetas menores, voy a darles un resumen de 3 palabras. Salvación por juicio. Y dicen: gracias por eso. Okay. Genial, gracias, Chris. Y dije: oye, yo pasé como 100 horas leyendo estos profetas, tratando de resumirlos. Quiero más felicidad en la respuesta, ¿cierto? Salvación por juicio. Los profetas hablan en términos generales de una salvación por juicio. Si no puedes ver a Cristo en los profetas menores, no estamos leyéndolos correctamente. Salvación por juicio. Y un pasaje favorito mío que me encanta se encuentra en la lectura que tuvimos antes, Zacarías 6, que viene en el contexto de 8 visiones, que generalmente tiene la forma de cuando Dios vuelve, el pecado se va. Y lo interesante en Zacarías 6, tal vez fue algo que nos llamó la atención harto.
Mira el texto. ¿Quién recibe la corona en Zacarías 6? ¿Quién generalmente tiene coronas en su cabeza? Reyes. ¿Quién casi nunca tiene coronas en su cabeza? No reyes. En esa visión hay un hombre, sacerdote, que recibe la corona en su cabeza. Y esa profecía, este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. Tenemos un rey sacerdote aquí. Si no puedes ver a Jesús aquí, ponte los lentes, por favor. Y la corona, en vez de permanecer en la cabeza de Josué, permaneció en el templo como un recordatorio. Josué mismo no es el hombre, estamos esperando a otro Josué. A otra Dios salva, a otro Jesús. El sacerdote Jesús, o Josué, perdón, está coronado aquí, pero todavía estamos esperando al final de ese escenario, después de esta visión. Estamos esperando el rey sacerdote, que es un tema central en la presentación de Jesús en el Nuevo Testamento. Llegando a Hebreos 8, el autor quiere decir, el punto principal de todo lo que he dicho en 7 capítulos es así. Que tenemos un sumo sacerdote. Aquel se sentó a la derecha. ¿Quién sienta a la derecha? La persona con poder, el rey. El autor en Hebreos dice, el rey sacerdote llegó. Y nos sirve realmente en el santuario, en el cielo, frente de la presencia de Dios. Por eso podemos acercarnos confiadamente. Algo que nunca fue posible, nunca era posible en el antiguo pacto. Podías ir al templo, pero con temor. Ojalá que funcione mi sacrificio. El nuevo pacto cambia totalmente esta dinámica. Podemos acercarnos confiadamente porque tenemos el rey sacerdote y él que es mediador de un nuevo pacto. Hebreos 9:15 dice, Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Y los profetas menores nos ayudan a ver a Jesús como la portavoz de Dios final, profeta. El rey definitivo y eterno, rey. Y el sacerdote que realmente puede sanar del pecado y ser mediador para siempre. La expectativa de los profetas menores llegó. Ese es el gran anuncio del Nuevo Testamento. La época de esperanza ha llegado. La realidad llegó. Jesús, el profeta final, el rey eterno, el sacerdote perfecto. Entonces, para terminar este sermón breve en 12 libros, ¿cuáles son las aplicaciones de todo eso para nosotros? ¿Qué diferencia hace para nosotros en 2024? Si Jesús es el portavoz final, como Israel y el pueblo en el Antiguo Testamento deberían haber escuchado a sus profetas, nosotros también. Tenemos que escuchar, prestar atención a Jesús como el mejor y último portavoz. Hebreos 1 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es el profeta final, último, suficiente. Necesitamos escuchar su voz, escuchar su enseñanza. Necesitamos ver la salvación que tenemos en Él y la acusación de nuestro pecado.
Romanos 3 habla acerca de que nadie será justificado en presencia de Dios por las obras de la ley. Pero por la ley cobramos conciencia del pecado. La ley nos muestra qué es pecado. En el versículo 21 dice, ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Los profetas son parte de entender la salvación que tenemos en Cristo, que finalmente la pregunta, ¿cómo un Dios santo va a tratar con el pecado del pueblo? ¿Cómo va a reinar? ¿Cómo va a perdonar? Viene en Romanos 3 cuando dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El juicio que los profetas hablaron ha caído en Jesús, en la cruz. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, la mejor propiciación, que es un sacrificio que trata con ira contra el pecado. Jesús sacó el lugar, sacó la ira de Dios, que se recibe por la fe en su sangre. Jesús está reinando como rey sacerdote, un mediador del nuevo pacto. Los profetas menores nos ayudan a entender la acusación de nuestro pecado y, mejor, no solo entender la acusación de nuestro pecado, a ver lo que Dios ha hecho para salvarnos, redimirnos y darnos una herencia por venir. La última aplicación que quiero sugerir hoy es que esperemos confiadamente las promesas de Dios. Es difícil esperar, ¿cierto? ¿Te gusta esperar? Es difícil esperar. Dios ha hecho grandes promesas. Los profetas menores nos muestran que Dios es fiel. Puedes confiar que si Él le dice algo, va a cumplirlo. Los profetas menores nos ayudan a entender cómo esperar confiadamente en las promesas de Dios, a pesar de las circunstancias actuales. Dios está a cargo. Estamos esperando un nuevo cielo y una nueva tierra en los que habita la justicia. Nos ayuda a entender la época de la espera y también utilizando tal vez el mensaje central de los profetas menores, es que nos ayuda a vivir como exiliados. Y 1 Pedro y otros textos en el Nuevo Testamento hablan acerca de nuestra patria verdadera, que no está aquí en ese mundo, ¿cierto? Estamos esperando lo que es por venir. Cuando venga el Jesús resucitado de nuevo para reinar abiertamente, como para siempre. No estamos en casa aquí ahora. Nuestra ciudadanía es del cielo. Y Filipenses, 1 de Pedro, hablan acerca de eso. Nos ayudan a leer y entender el contexto nuestro de nuestras vidas. Como extranjero en Chile, yo tuve que pasar por muchos trámites. Tal vez todos nosotros sabemos de trámites, ¿cierto? No estoy quejándome, entiendo, son necesarios, pero yo gané mi cédula con sudando, orando. Por fin saqué mi cédula, y algo que me encanta sobre mi cédula, al menos, y tal vez la cédula tuya tiene la misma cosa, es una palabra. No sé si pueden recordar qué dice tu cédula. La mía al menos dice, arriba de mi cabeza, en mayúsculas, extranjero. Porque no era obvio, ¿cierto? No es obvio que soy extranjero. Tal vez alguien pueda equivocar y pensar, tal vez Chris es chileno, no sé. Y sabes que por mi trabajo a veces tengo que viajar a Cuba, y en Cuba me dicen, Chris, hablas como chileno. Es el único lugar en el mundo donde alguien dice eso. Pero en mi cédula, volviendo a mi cédula, ¿cierto? Extranjero. Esa me ayuda a recordar
mi identidad, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Sería un error decir, solo soy extranjero aquí en Chile, pero cuando esté en Australia, estoy en casa. Pero el Nuevo Testamento nos dice, nos ayuda a entender el contexto actual nuestro, que ahora y aquí todos somos extranjeros, exiliados, esperando la herencia por venir. Los profetas menores nos ayudan a esperar bien, confiadamente, esperando lo que es por venir cuando Dios va a cumplir sus promesas para siempre. En la segunda venida de Jesús, los profetas menores no son un código para descifrar, sino los que hablan fielmente la palabra de Dios en su época y nos ayuda a ver los propósitos de Dios cumplidos en Jesucristo el Señor. Entonces, al terminar, y quiero terminar con las palabras de Pablo apóstol, de su carta a los romanos, y como oración, entonces oremos. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Amén.